La Voz de América presenta. Estados Unidos y Rusia acuerdan restablecer relaciones diplomáticas en medio de acercamientos sobre paz en Ucrania. Redadas de migrantes indocumentados del gobierno Trump afectan el flujo de remesas hacia México. Una jueza evalúa la legalidad del Departamento de Eficiencia Gubernamental encabezado por Elon Musk. Y Hamás anuncia nueva ronda de liberación de rehenes. Bienvenidos, les saluda Yasmín López. Comenzamos con los esfuerzos que lidera el gobierno de Donald Trump para negociar la paz en Ucrania. Este martes, el secretario de Estado Marco Rubio se reunió en Arabia Saudita con representantes del gobierno de Vladimir Putin. Celia Mendoza, desde el Departamento de Estado, nos acompaña porque hay información de cambios en las relaciones diplomáticas entre Rusia y Estados Unidos. Celia, adelante. Yasmín, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que para poder avanzar en estas negociaciones que eventualmente puedan llevar a la paz en Ucrania, hay que restablecer las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Rusia, asegurando que este es un primer paso para lograr este objetivo y han delineado un plan de 4 puntos mediante el cual se podría no solamente iniciar este acercamiento, pero mantener a largo plazo. Estados Unidos y Rusia dan el primer paso para restablecer relaciones diplomáticas tras la reunión de las delegaciones lideradas por el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller ruso Sergei Lavrov en Riad, Arabia Saudita, en el marco de las negociaciones para buscar el fin de la guerra en Ucrania. El presidente Trump está dispuesto a poner fin a este conflicto y, como dijo durante su campaña presidencial, quiere que esto termine de una manera justa, sostenible y duradera y que no conduzca a otro conflicto en 2 o 3 años. Eso no será fácil de lograr, pero él es el único en el mundo que puede iniciar ese proceso. Según Rubio, se han establecido 4 principios básicos: restaurar relaciones diplomáticas, avanzar en las negociaciones para terminar la guerra en Ucrania, explorar colaboración económica y mantener comunicación bilateral. Estos son los acuerdos a los que llegamos. La primera y probablemente la más urgente y además no tan difícil es conseguir que los embajadores de Rusia en Estados Unidos y de Estados Unidos en Rusia sean nombrados lo antes posible. En segundo lugar, acordamos eliminar las desventajas que durante muchos años, sobre todo en la administración Biden, se han impuesto a nuestras misiones diplomáticas, obstaculizando gravemente su trabajo. A pesar de que el foco de este encuentro es la negociación de la guerra en Ucrania, el gobierno de Volodymyr Zelensky ni la Unión Europea tuvieron representación. El presidente ucraniano visitará Arabia Saudita el 10 de marzo. Estoy convencido de que para Ucrania y para nuestra región, para Europa, es fundamental que cualquier negociación para poner fin a la guerra no se lleve a cabo a espaldas de las partes claves afectadas por la agresión rusa. Rubio precisó que esta será la siguiente fase con los equipos negociadores. Yo diría que para poner fin a cualquier conflicto, las partes involucradas deben hacer concesiones. No vamos a predeterminar cuáles serán. Ciertamente, no vamos a negociar esto hoy ni en una conferencia de prensa, pero hay otras naciones que tienen sanciones. La Unión Europea tendrá que participar en algún momento porque también ha impuesto sanciones, pero supongo que el punto aquí es que acordamos cuál es el objetivo. El presidente ucraniano ha dicho que espera la delegación estadounidense en la capital de su país. Esto mientras, en las últimas horas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desde Mar-a-Lago, aseguró que le parece algo terrible que se esté hablando de la falta de presencia por parte de actores como Ucrania y la Unión Europea durante este primer encuentro, asegurando que él está tratando de lograr la paz y que Zelensky ha tenido la palabra durante los últimos 3 años. Celia, y tras asegurar que Europa no formará parte de las negociaciones con Rusia, el enviado especial de la Casa Blanca a Kiev se reunió hoy en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea para discutir las iniciativas estadounidenses sobre Ucrania. Carolina Valladares tiene el reporte. Dije que soy de la escuela del realismo. Creo que eso no va a suceder. Pero dije, esa es una de las razones por las que estoy aquí hablando con la gente. Tras anunciar que Europa no debería formar parte de las negociaciones de paz en Ucrania, Keith Kellogg, el enviado especial de Estados Unidos para Kiev y Moscú, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunieron en Bruselas para acercar posturas después de que la parte europea expresara su discrepancia. Según el extracto de la reunión, la presidenta europea reafirmó
reafirmó su compromiso para una paz justa y duradera y reiteró que cualquier resolución debe respetar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Una postura que no coincide con la expresada días antes por el jefe del Pentágono. Queremos, como ustedes, una Ucrania soberana y próspera, pero debemos empezar por reconocer que regresar a las fronteras de Ucrania anteriores a 2014 es un objetivo poco realista. Perseguir ese objetivo ilusorio solo prolongará la guerra y causará más sufrimiento. Durante el encuentro, la presidenta de la Comisión Europea destacó el papel de Europa para garantizar la estabilidad financiera y de la defensa de Ucrania, habiendo aportado, aseguró, 145.000 millones, más que cualquier otro aliado, incluido Estados Unidos, le dijo al enviado de Trump. La reunión tuvo lugar después de una reunión de emergencia este lunes en París, donde cerca de 10 líderes europeos discutieron las iniciativas estadounidenses sobre Ucrania y posibles conversaciones para poner fin a su guerra de 3 años con la vecina Rusia. Mientras, durante el fin de semana, Kellogg trató de tranquilizar a los europeos, declarando que esto no significaba que sus intereses no fueran considerados, utilizados o desarrollados. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. En noticias de inmigración, llegó la temporada de cosecha en California, pero en medio de las redadas masivas de la administración Trump, muchos trabajadores agrícolas sin estatus legal ya no quieren ir a trabajar. Alex Segura nos trae los testimonios. Alejandra es una trabajadora agrícola indocumentada en California que no quiere mostrar su rostro ni compartir su apellido por miedo a ser deportada. Ese día fue el día martes cuando empezaron las redadas y el día miércoles la verdad no salimos porque sí nos dio mucho miedo, porque ya vimos en todo el día, estuvimos escuchando que migración andaba muy activo y se puso en los puntos claves donde todos los trabajadores del campo en esta temporada teníamos que pasar. Entonces un día después, el día miércoles, yo no salí a trabajar porque pues me dio miedo. La presidenta del sindicato United Farm Workers, Teresa Romero, explica que 2 de sus miembros fueron detenidos. Los trabajadores agrícolas que han sido deportados han estado trabajando aquí durante 15, 20 años. Ni siquiera tienen una multa de estacionamiento. Fueron detenidos en la calle. No es que tuvieran una orden de arresto contra una persona específica. Mientras la administración de Donald Trump asegura que estas primeras redadas de migrantes se centrarán en sospechosos de delitos, el zar de la frontera, Tom Homan, asegura que esto es solo el comienzo. Cuando ampliemos el enfoque más allá de los delincuentes, habrá más arrestos. Dejé en claro que quienes están en el país de manera ilegal no están fuera del radar. En California, cerca del 75% de los 400.000 trabajadores agrícolas son indocumentados, según un estudio de la Universidad de California. Las redadas migratorias han generado temor en el sector, poniendo en riesgo su sustento y la estabilidad de la industria. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles, California. Y el impacto de las redadas también la sienten en México. Los parientes de indocumentados en Estados Unidos ahora están recibiendo menos dinero por las remesas. Hatsiri Sánchez con el informe. Las políticas del presidente Donald Trump ya comenzaron a afectar a las familias mexicanas que dependen de remesas para subsistir. En el estado de San Luis Potosí, hijos de estos migrantes crearon una asociación y piden a las autoridades apoyo y protección para sus familiares. Sofía Concepción Rodríguez pertenece a la asociación Hijas e Hijos de Migrantes en Estados Unidos y su padre es un migrante mexicano que desde hace 15 años vive en Dallas, Texas. La asociación agrupa a hijos de 32 migrantes indocumentados. El trabajo disminuye para ellos porque pues ahorita mucha población está con la preocupación de las redadas y eso disminuye los ingresos de las familias. Diego Flores forma parte de la misma asociación y comparte el temor por la seguridad de sus parientes en Estados Unidos. Inclusive en sus casas están con miedo a las redadas porque hay muchos rumores de que llegan a las casas e inclusive irrumpen en ellas. Rodolfo Loredo Hernández, alcalde de Ciudad Fernández, estima que las remesas semanales recibidas por su municipio desde el 20 de enero han disminuido en un 50%. El año pasado, esa jurisdicción recibió remesas por $900,000. Si llegan algunos paisanos que tengan a lo mejor su terreno, ya nosotros buscaremos la forma de hacerles una casita chiquita, ¿verdad?, para que lleguen ahí. El alcalde reveló que su hijo es testigo de lo que viven los migrantes potosinos en Estados Unidos. Vio la diferencia en que la gente no quiere salir, no quiere ni abrir las puertas de su casa.
Otro municipio que ha visto una disminución del 40% es San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que es la localidad que más remesas recibe de todo México, de acuerdo con datos del Banco de México. Hatsiri Sánchez, Voz de América, México. En Nueva York, el Servicio de Migración y Aduanas está arrestando migrantes indocumentados en los tribunales, según informó un juez. El hecho ha generado aún más temor entre aquellos migrantes que tienen procesos legales pendientes. Ángela González tiene la información. Las políticas santuario vigentes en Nueva York, en teoría, protegen a los migrantes indocumentados de ser arrestados por el Servicio de Inmigración y Aduanas en un tribunal. Sin embargo, en una audiencia pública en Albany, el juez Joseph Zayas dijo sin dar una cifra específica que migrantes están siendo arrestados en los tribunales de forma moderada. Esa puede que sea una posición estatal o local, pero realmente todo lo que tiene que ver con la ley federal es autónomo. Un memorando del 27 de enero del Departamento de Justicia canceló las políticas de 2021 del gobierno de Joe Biden que limitaban los arrestos de indocumentados en los tribunales. Y ahora los agentes migratorios tienen la discreción de realizar arrestos donde lo consideren. Aún así, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha reiterado que se necesita de una orden judicial para poder realizar arrestos en los tribunales. Para migrantes en procesos migratorios, el miedo es inevitable y faltar a una cita migratoria conlleva a una deportación en ausencia, según expertos legales. Uno escucha que sí da temor que la policía sí está persiguiendo pues las personas inmigrantes. A uno teme, ve una patrulla, no va a ciertos sitios. Además, migrantes podrían ser objeto de arrestos colaterales, agrega este abogado. Existe el peligro de que siempre que estén buscando a una persona en particular, si se encuentra acompañada de otra persona que de pronto no tiene su situación migratoria definida, pues puede que esa persona esté en el lugar equivocado y también resulte siendo detenida. Ángela González, Voz de América, Nueva York. El gobierno de Honduras confirmó que mantendrá vigente el tratado de extradición con Estados Unidos. Óscar Ortiz nos reporta desde Tegucigalpa. Al conocerse el mensaje de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, de que mantendrá vigente el tratado de extradición con Estados Unidos, el canciller Enrique Reina dijo haber alcanzado su objetivo de que la herramienta no sea utilizada con fines políticos. Sin riesgo de que éste sea utilizado con incidencia durante el año electoral 2025, en que se celebrarán elecciones primarias y elecciones generales para elegir nuevas autoridades en la Presidencia de la República, Congreso Nacional y corporaciones municipales para el periodo 2026-2030. Castro había dicho el año pasado que terminaría el acuerdo después de que Washington criticara una reunión entre funcionarios hondureños y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino. El diputado opositor Tomás Zambrano aplaudió la decisión. Una herramienta que había sido efectiva para luchar contra los narcotraficantes. Si se concretaba esta eliminación, iban a convertir al país en un paraíso para los narcos. Libre había puesto en primer lugar los intereses de su familia antes que los intereses del pueblo hondureño. Para este experto en política exterior, la decisión evita importantes consecuencias económicas. Porque no es seguro que se produzcan deportaciones masivas, es parte de un discurso retórico y lo que debería hacer el gobierno es más bien acercarse al nuevo gobierno de Estados Unidos cuando tome posesión, crear los canales de comunicación para tener relaciones más armoniosas. A pesar del anuncio, el gobierno fue claro al explicar que la vigencia del tratado se mantiene hasta el 27 de enero de 2026 y será un nuevo gobierno quien decida si continúa o no. Las elecciones tendrán lugar el 30 de noviembre de este año. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. En instantes, una jueza federal analiza si los despidos masivos y cierres de agencias gubernamentales ordenados por Elon Musk violan la Constitución de Estados Unidos. Nueva información se conoce sobre el accidente aéreo de este lunes en el que un avión Delta se estrelló y luego se volcó en una pista del aeropuerto Pearson de Toronto. En medio de ventiscas que alcanzaban hasta 51 kilómetros por hora, el avión aterrizó con tanta fuerza que perdió su ala derecha y se encendió en la pista. Esto lo dijo el director ejecutivo del aeropuerto de Toronto hoy martes. Aseguró que milagrosamente las 80 personas que iban en el vuelo procedente de Minneapolis sobrevivieron. Todas menos 2 de las 21 personas heridas en el vuelo han sido dadas de alta.
Y en otras noticias, la jueza que evaluaba si las acciones que ha emprendido el Departamento de Eficiencia Gubernamental violan la Constitución autorizó este martes a ese ente y a Elon Musk a accesar sistemas del gobierno federal con información sensible de los contribuyentes. No está claro si los 14 estados que interpusieron la demanda apelarán al fallo. Laura Sepúlveda nos da la información. 55.000 millones de dólares, asegura el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que ha logrado ahorrarle a Estados Unidos atribuyéndolo a la reducción de la fuerza laboral, entre otros rubros, según publicaron este lunes en su portal. Pese a ello, en respuesta a la solicitud de la jueza Tanya Chutkan para que especifiquen la cantidad de despidos ya registrados y por venir durante las próximas 2 semanas, el ente insistió en no tener conocimiento ni directa competencia. Chutkan atiende a la demanda de 14 estados que alegan que Elon Musk y dicho departamento abusan de autoridad. Los demandados no están al tanto de ninguna autoridad legal que otorgue al Departamento de Servicios Digitales ni al Departamento de Eficiencia Gubernamental el poder de ordenar medidas relacionadas con personal. El mismo documento especifica que DOGE, por sus siglas en inglés, no depende de la Casa Blanca y aclara que Elon Musk es asesor senior del presidente, no empleado del Departamento de Eficiencia. Tras una publicación de Musk en redes sobre la intención de DOGE de acceder a información confidencial del Seguro Social debido a supuestos cobros fraudulentos, la directora de la agencia, Michelle King, se negó a proveerla y presentó su renuncia. Existe una ley federal de privacidad. Hay una serie de leyes que tratan con el Código Tributario que se supone protege la información de los contribuyentes porque es tan sensible que podría ser potencialmente perjudicial en las manos equivocadas. Entre tanto, la administración aguarda que la Corte Suprema le autorice despedir a funcionarios confirmados por el Congreso, como al jefe de la agencia que protege denunciantes de irregularidades. Laura Sepúlveda, Voz de América. En Gaza, luego de que el primer ministro de Israel autorizara el ingreso de asistencia humanitaria al enclave, el grupo militante Hamás anunció que realizará nuevas liberaciones de rehenes y entregará varios cuerpos. José Pernalete tiene el reporte. Posible avance en crisis de Medio Oriente. Hamás ha dicho que en los próximos días entregará cadáveres y liberará rehenes de personas que fueron retenidas en Gaza antes del inicio de la guerra. Un primer paso para un acuerdo de cese al fuego. Confirmamos que el movimiento y la resistencia están listos para participar de inmediato en las negociaciones para la segunda fase, que es el alto el fuego completo, y para lograr una calma sostenible y la retirada completa de las fuerzas de ocupación de la Franja de Gaza y para lograr la segunda fase del acuerdo de intercambio de rehenes de una vez. Por su parte, Israel ha dicho que hay disposición para las negociaciones sobre la segunda fase del acuerdo de rehenes y proceder a la liberación de todos los capturados. Con respecto al Líbano, como parte del acuerdo de alto el fuego en el norte, las fuerzas de defensa de Israel completarán la retirada del Líbano hoy. Permaneceremos temporalmente en 5 puntos estratégicos importantes necesarios para nuestra seguridad. Estamos completando la retirada a pesar de las violaciones del acuerdo. Qatar expresó optimismo sobre estas negociaciones. Todo el proceso que estamos llevando a cabo ahora es lo que es posible y esa es la realidad. Pero obviamente, si dependiera de nosotros, veríamos el fin de esta guerra de inmediato. No hay necesidad de que continúen las matanzas sin sentido. El gobierno de Israel exige una desmilitarización completa de la franja. José Pernalete, Voz de América. Se extiende el conflicto armado en Colombia. Ya son 11 localidades en emergencia humanitaria según la Defensoría del Pueblo. El Papa Francisco fue diagnosticado con una neumonía bilateral. Según informó el Vaticano este martes, su infección respiratoria sigue presentando un cuadro complejo. El Vaticano también anunció que cancela todos los compromisos del Año Santo del Papa Francisco para este fin de semana. El sumo pontífice de 88 años continúa en su 5º día de hospitalización tras ser ingresado en el Hospital Gemelli de Roma el pasado 14 de febrero. Vamos a Colombia, donde hay alerta por la ola de violencia que se registra en el país. Ya son al menos 11 lugares que registran emergencia humanitaria debido a los enfrentamientos entre grupos armados. Jair Díaz con el informe.
Estos focos los protagonizan 10 grupos armados ilegales. La Defensoría del Pueblo de Colombia alerta de 11 focos de emergencia humanitaria a raíz del recrudecimiento de la violencia por parte de grupos armados que se registra en 16 territorios. Campesinos, indígenas, afrodescendientes y menores de edad son los más afectados por desplazamientos forzados y confinamientos masivos. Por lo menos se ha causado el desplazamiento forzado de casi 5.500 personas, el confinamiento de casi 12.000 personas y 27 homicidios. Cifras que se suman a los más de 80 muertos y más de 53.000 desplazados que desde hace un mes ha dejado un nuevo episodio de terror en el Catatumbo, región fronteriza con Venezuela, por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. Lo que tiene al país es sumido en el miedo, en la miseria y en el abandono total. El gobierno planea una respuesta ante el estallido del conflicto. Implementar medidas de seguridad con indicadores de seguimiento y diagnosticar e informar avances en la implementación de la política de paz. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, exige proteger a los habitantes en los territorios. El ACNUR reitera su llamado al cese inmediato de los actos de violencia contra la población civil, no solo en el Catatumbo, sino también en todas las regiones. Mientras tanto, más de 1.500 militares llegaron a reforzar la seguridad en el Chocó a raíz del paro armado anunciado por el ELN. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. En Venezuela, la depreciación de la divisa nacional ha impulsado los precios de todos los productos, llevando la inflación por encima del 90%. Álvaro Algarra nos amplía. En un país donde los trabajadores y pensionados perciben uno de los ingresos más bajos de América Latina, el impacto de la inflación se siente con mayor dureza. El economista integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, precisa que la inflación acumulada en los últimos 12 meses es de 91%, una magnitud que apunta a que, si no hay correctivos este año, los precios tendrán un alza de 3 cifras. La economía está fuera de control desde el punto de vista inflacionario, porque el Banco Central no cuenta con los instrumentos de reservas internacionales para lograr estabilizar la tasa de cambio. Ciudadanos consultados en un mercado municipal relatan que no alcanza el dinero para adquirir todo lo necesario. No se puede, todo está más costoso, más caro. Todo sube, a medida que sube el dólar va subiendo los productos. Sí, lo que se ve es un sesgo de clase, donde los que tienen compran muchísimo y cosas exorbitantes y los que no tienen, pues ahí vamos. Sin embargo, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, asegura que el proceso de recuperación económica y de disminución de la inflación en comparación con años previos está dirigido a la felicidad social del pueblo y la recuperación del poder adquisitivo. Y es el primer objetivo de la transformación económica, que tiene también como objetivo acelerar el crecimiento económico. Solo en los últimos 4 meses, la cotización del dólar acumula un salto del 67% en el mercado oficial. Y como el dólar tampoco ha dejado de escalar en el mercado paralelo, se mantiene una brecha entre los dos tipos de cambio de 20%. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Hacemos un nuevo corte, pero ya regresamos. Una explosión de color y cultura china viven por estos días en Santiago de Chile. Y todo gracias al espectacular Festival de Linternas Tianfu. En este evento, considerado el mayor de su tipo fuera de China, se ven impresionantes estructuras luminosas, presentaciones artísticas y una deliciosa variedad gastronómica típica del país asiático. Para muchos es una oportunidad única de conectar con una de las culturas más antiguas del mundo y disfrutar del intercambio cultural entre Oriente y Occidente. De esta manera nos despedimos hoy en El Mundo al Día. Los dejamos con estas imágenes.